En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estimados fieles, la Iglesia nos da hoy esta parte del Evangelio de San Lucas, donde se nos recuerda este llanto de nuestro Señor sobre Jerusalén. Cuando se mira un poquito todos los domingos después de Pentecostés, se puede un poco sorprender de la liturgia de ese domingo y sobre todo del Evangelio, porque estábamos más acostumbrados a escuchar de parte de nuestro Señor y de la Iglesia parábolas que nos enseñaban un poquito todo lo que es necesario para salvarse. Y aquí como volvemos y volvíamos al tiempo de la pasión, cuando nuestro Señor, yendo al inicio de la Semana Santa, el domingo de los Ramos, de las Palmas, se puso a llorar sobre Jerusalén cuando llegó justamente a la cumbre del Monte de los Olivos, donde se ve aquí toda la ciudad de Jerusalén. Y nuestro Señor aquí lloró y es lo que nos recuerda hoy el Evangelio. En ese lugar se construyó una pequeña capilla que todavía se puede ver, que se llama Dominus Flevit. Aquí el Señor lloró. Entonces podemos preguntarnos, pero ¿por qué este noveno domingo de Pentecostés la Iglesia nos presenta esta cena? Hay probablemente un argumento histórico, porque alrededor del 6 de agosto se cumplió la profecía de nuestro Señor que acabamos de escuchar, donde Él dijo que no va a quedar sobre Jerusalén piedra sobre piedra, porque Jerusalén, la ciudad santa, va a ser toda encerrada por los ejércitos de Tito, y totalmente destruida. Y todos sus habitantes, todos, sin excepción, van a morir. Entonces quizás puede ser una razón por la cual la Iglesia quiere que cerca de esta fecha del 6 de agosto, quiere que nosotros escuchamos esta parábola de nuestro Señor, esta profecía de nuestro Señor que se cumplió. Pero me parece que hay otras razones. Y una razón que quizás nos interesa más a nosotros y que podemos ver muchas veces en la Sagrada Escritura, y por haber sido profesor, y algunos que me escuchan probablemente lo son también, a menudo dudamos de usar lo que nuestro Señor tantas veces usa para nuestra enseñanza. Es lo que se llama la punición colectiva. A menudo cuando tenemos alumnos, por ejemplo, que no saben obedecer o reaccionar o hacer lo que queremos, tenemos la tentación de decir, bien, ponemos toda la clase en penitencia, toda la escuela en penitencia, porque los alumnos no fueron como lo queremos. Y podemos preguntarnos de la justicia de esta punición colectiva, porque a lo menos una parte no hizo el mal. En la Sagrada Escritura se nos cuenta la historia de Sodoma y Gomorra. Bien, aquí nuestro Señor, la Biblia, nos dice que no había ni 10 justos. Así que podemos entender bien, todos fueron pecados y todos fueron matados por la justicia divina. Pero no siempre es así. Y muchas veces las puniciones colectivas permiten que algunos justos sufren, mueren. Y eso no es injusto. Y es verdad que si el profesor se pregunta sobre el bien o la eficacia, porque es lo que busca de una punición correctiva, si el padre de familia quiere punir toda la familia porque no se comportó los hijos como él había pedido, podemos preguntarnos, a pesar de la eficacia, si es justo. Y como vemos que nuestro Señor mismo
anuncia en este Evangelio el castigo de Jerusalén. Y no nos dice que en Jerusalén todos fueron pecados. ¿Y por qué muchas veces en la Sagrada Escritura se anuncia que muchas guerras fueron permitidas por Dios? Y de estas guerras muchos justos murieron, sufrieron. ¿Y por qué también se lee en la Sagrada Escritura esta muy linda, hermosa historia de Tobías? ¡Qué santo hombre este Tobías! Y cuando leemos su historia, vemos que ya había grandes santos en el Antiguo Testamento. Y cuando miramos un poquito el contexto de la vida de ese santo vivía en el reino norte de Jerusalén, de Israel. Y ese reino va a ser muy infiel a Dios, lleno de idolatría, de inmoralidad, hasta tanto que Dios va a decretar su exterminación. Una gran parte de ese pueblo va a ser matado por los ejércitos de Nínive, el rey de Nínive, y la otra parte, lo que queda, va a ser deportada en la ciudad de Nínive. Y en ese grupo está Tobías, el santo Tobías, que va a sufrir él también la deportación con todo lo que va con una deportación en un país extranjero. Y si seguimos leyendo en la Sagrada Escritura, vamos a encontrar muchas veces así puniciones, castigos colectivos. Y eso me parece importante considerarlo porque nosotros hoy en día, por ejemplo, vivimos en una sociedad que en gran parte es mala. Nos cuesta vivir en la sociedad. La tentación nuestra podría ser de apartarnos de la sociedad. Bien, que Dios castiga a los demás, nosotros nos encerramos en un pequeño mundo para aquí sobrevivir y santificarnos. La tentación es fuerte, y mucho más fuerte porque el mundo de afuera es mal. Y no digo que no hay que hacerlo, pero hay que hacerlo con un buen espíritu. Es decir, que nosotros no podemos no preocuparnos del estado del mundo. Porque si un día hay un castigo en el mundo, el castigo va a ser sobre la sociedad. Y nosotros hacemos parte de esa sociedad. Así que nosotros vamos a sufrir como los demás. Quizás sin tener culpas nosotros. Pero vamos a sufrir. Entonces, la tentación nuestra de apartarnos de la sociedad podría también ser de despreocuparnos de esa sociedad, como de desvincularnos de esa sociedad. Y entonces pensar que si un día un rayo de la justicia divina cae sobre la sociedad, va a proteger mi casa, mi lugar de vida. Y eso no necesariamente. ¿Cuántos justos, cuántos santos había en España cuando hubo la guerra de 1936? ¿Y cuáles son los que sufrieron los más? Estos santos, estos religiosos, que no habían hecho nada de mal a los ojos de Dios. Pero hacían parte de esa sociedad, y esta sociedad mala va a ser castigada, y los justos, no ellos castigados, pero van a sufrir. ¿Y por qué eso no es injusto? Ya porque el justo, nuestro Señor Jesucristo, Él mismo va a pagar por la sociedad. Nuestro Señor Jesucristo Él mismo va a ofrecerse para redimir las almas del mundo. También Nuestra Señora en Fátima va a pedir no a los pecadores de convertirse, sino a los justos antes de todo, de rezar para que puedan convertirse los pecadores. Y Nuestra Señora Fátima no va a decir que solamente a razón del pecado muchas almas caen en el infierno, sino porque no hay gente que puede rezar, que rece para esas almas, muchas caen en el infierno. Como para recordarnos esta unidad de la sociedad. Nosotros hacemos parte de esta sociedad.
Y para entenderlo bien, tenemos que recordar lo que pasó en las sociedades que Dios creó. La primera sociedad que Dios creó fue la sociedad angélica, con toda su jerarquía. En esa sociedad angélica había una jerarquía muy estricta, porque cada uno de los ángeles inferiores recibían del ángel superior a él las luces para iluminar un poquito más su inteligencia. No había una dependencia muy fuerte, muy jerárquica en la inteligencia de un ángel hacia el otro ángel. ¿Y qué pasó en esa sociedad? El mayor de los ángeles va a poner una revolución, va a tener pensamientos soberbios, va a querer hacer una rebelión contra Dios, y con él van a caer una gran parte, probablemente no la mitad, pero un número importante de los ángeles. Eso en el orden del mal. En el orden del bien, vemos un ángel que se levanta, no el mayor de ellos, para pedir obediencia, sumisión a los ángeles, y también una otra parte, la mayor parte probablemente, lo sigue. Ya que vemos la influencia en la sociedad de dos personas, en el orden del bien y en el orden del mal. Como dos personas pueden hacer que una multitud de ángeles van a caer en el infierno y un santo ángel hacer que una multitud de ángeles van a subir al cielo. Si miramos la segunda sociedad que Dios va a crear, la sociedad humana, los dos primeros hombres, Adán y Eva, se rebelan también contra Dios. Y Dios va a castigar no solamente a Adán y Eva, sino todo el linaje de ellos. Nosotros podríamos pensar, pero yo no hice el pecado original. Sí, pero tenemos la misma naturaleza que Adán. Y esta unión de nuestra naturaleza con la de Adán hace que nosotros también tenemos que pagar. Pasa un poquito lo mismo en la sociedad. Ya de parte de la sociedad de los hombres, nosotros no podemos desvincularnos de los pecados de los demás, en ese sentido que si un día habría que pagar, todos van a pagar. Los malos, para castigo de sus pecados, los justos, para asociarse a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pero van a sufrir los malvados por sus pecados y los buenos para ayudar a la redención de los malos y salvar a las almas. Si aplicamos ahora el ejemplo de los ángeles, vemos la importancia, el impacto de cada uno de nosotros en la sociedad. No podemos encerrarnos en nuestro mundo y decir que si el mundo exterior está mal, yo me voy a un mundo mejor. Pero si el mundo exterior está mal, puede ser que sea también un poco de mi culpa. Porque todos estamos como esos dos ángeles, a la cabeza de una pequeña pirámide. Todos estamos con una pequeña responsabilidad en este mundo. Todos nosotros tenemos un ejemplo a dar a esta sociedad. Ejemplo de vida cristiana. Ejemplo de virtud cristiana. Y entonces, si se fue poco a poco cayendo el mundo, probablemente la razón fue que los buenos se fueron poco a poco enseñando poco los buenos ejemplos. Y entonces, este evangelio finalmente nos recuerda que como en Jerusalén todos van a pagar, y Dios no va a llorar sobre los pecadores de Jerusalén, va a llorar sobre la ciudad de Jerusalén. Nosotros también tenemos que llorar, no solamente sobre nuestros pecados, sino también sobre los pecados del mundo, sobre esta sociedad enemiga de Dios. Porque si nosotros no lloramos, ya significa que el espíritu en el cual nos protegemos no es de todo lo bueno.
No es completamente malo porque es bien protegerse de una sociedad mala, pero no es todo lo bueno porque esconde un cierto individualismo. Yo me voy de esta sociedad mala, pero no me importa ella. Eso no se puede decir, no es cristiano pensarlo. El cristiano siempre está preocupado por su salvación y la salvación de los demás. Y es lo que nos recuerda la Virgen en Fátima, a nosotros especialmente, que tenemos que rezar para la salvación de los demás. No podemos no preocuparnos por los demás. Lo que era muy interesante en la sociedad que se llama la cristiandad es justamente esta unión que había entre todos los hombres. En esa división en 3 partes muy conocida, que hacía que cada uno tenía su papel, pero su papel estaba vinculado inmediatamente con lo de los demás. Había los que se consagraban toda su vida, para Dios. Los religiosos, los miembros de la iglesia, ¿qué rezaban? Rezaban para ellos, ofrecían el sacrificio para la iglesia entera, no solamente para ellos, sino para todo el mundo. Y estos conventos que se iban floreciendo en todos los campos, ¿cuál era el papel de ellos? Rezar por la salvación de los demás. Y si pasamos al orden segundo, la segunda parte de la sociedad, era esta parte que estaba encargada de entregar su vida no a Dios, sino a la protección de la sociedad. Era a menudo miembros de lo que podemos llamar un ejército. Ellos estaban listos a entregar su vida para defender físicamente, hasta entregar la vida, el mundo, la sociedad, la ciudad. Entonces, en esta segunda parte de la sociedad había también un compromiso con los demás. Si un día había una guerra, ¿quién va a poner su vida en peligro? Sería esa segunda parte de la sociedad, para defender el orden primero y el orden tercero. Y el orden tercero, ¿qué hacía él? Él recibía las oraciones de la iglesia, del orden primero, de la primera parte de la sociedad, recibía la protección de la segunda parte de la sociedad, y para que él no caiga en un cierto individualismo, tenía que trabajar para sostener los 2 primeros órdenes. Y entonces cada uno estaba vinculado directamente con el bien del prójimo. Y ni uno se apartaba para buscar su propio bien. Y cuando eso empezó la decadencia de la cristiandad. Cada una de las partes iba a buscar su provecho. Y empezó el individualismo. La tentación para nosotros es fuerte una vez más porque el mundo es malo. Cuando leemos la historia de Lot, nos preguntamos, ¿pero qué hacía Lot en esta ciudad? Porque Dios no se fue en otro lugar como Abraham, que se fue a vivir en el campo, lejos de esa ciudad perversa. Y probablemente porque Dios quiso que Lot se queda en esa ciudad para rezar, para traer un poquito de misericordia sobre esta ciudad hasta el último momento donde ya la justicia no podría más y habría que destruir a estos hombres. Pasa lo mismo con nuestra sociedad. Si Dios permite a nosotros de vivir en una sociedad tan enemiga de Dios, no es por cualquier razón. Y si nosotros nos protegemos un poquito, protegemos nuestra familia, protegemos nuestros hijos, es normal, es nuestro deber. No debemos criarlos en una despreocupación del mal de los demás. Al contrario, no solamente nosotros, sino ellos también. Como es toda la pedagogía de Fátima, tienen que rezar y sacrificarse para los demás. Si nosotros estamos aquí a la misa, no es solamente para nuestra alma, es para rezar para las necesidades de la iglesia, para nuestra familia, para la sociedad. Es verdad que cuando se trata de un castigo que toca a todos, aquí sí vemos
el vínculo de uno con la sociedad. Pero no necesitamos esperar un castigo que va a castigar a todos para darnos cuenta que ya lo que podemos hacer es muy importante. Por el buen ejemplo, por la oración y por el sacrificio, podemos nosotros, a nuestra parte, en nuestro tamaño, quizás que no va a ser el tamaño como los ángeles, pero a nuestra parte, trabajar, tener conciencia que lo que nosotros hacemos es importante. El ejemplo que demos es importante para los demás. Nuestra oración puede salvar no solamente un alma, la de mi vecino, sino mucho más almas. Entonces, probablemente que la Iglesia, recordándonos este castigo terrible, terrible de Jerusalén, quiere también recordarnos que las sociedades infieles son castigadas por Dios. Pero cuando Dios castiga a una sociedad infiel, Dios también hace sufrir los buenos, los justos. Y estos justos tienen en este caso que ofrecer su vida en unión con nuestro Señor Jesucristo. Y es porque la pequeña oración que se llama la secreta de esta misa, porque el sacerdote la reza secretamente, la oración de esta secreta es hermosa y nos centra sobre el gran sacrificio que hizo nuestro Señor para salvar a las almas enteras de todo el mundo. Y esta oración nos invita a nosotros a unirnos a este sacrificio. Ya ahora, para rezar para los demás, y quizás un día, a entregar nuestra vida en unión con nuestro Señor para la salvación también de las otras almas. Entonces pedimos a la Virgen de recordarnos este deber muy importante de cada uno de nosotros, de no olvidarnos de la sociedad. Aprovechamos cosas de la sociedad, sufrimos muchas cosas de la sociedad, pero todavía nos queda un papel importante a cumplir con la sociedad, que si no es de una acción directa, a lo menos buen ejemplo, oración y sacrificio. Eso siempre podemos hacerlos en cualquier lugar que estemos. Así que pedimos a la Virgen ayudarnos a recordarnos este deber y a cumplirlos en todo lo que podemos para la salvación de las almas y la gloria de Dios. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.